Hola chicos, bienvenidos a la Escuela Dominical en Casa de la Iglesia Alfa y Omega. El día de hoy vamos a estar compartiendo en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 4. No me vaya a decir, maestra, yo no entiendo el libro de Hebreos. Yo tampoco lo entiendo. Pero vamos a ver qué nos refleja este pasaje. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok, muy bien. Lo primero que vamos a observar en este pasaje es lo mismo que ya vimos la semana anterior, que hace referencia a la humanidad de Cristo cuando dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Está haciendo referencia a la venida de Jesús, en la que, cumplió su ministerio en la tierra y murió por nuestros pecados. Y después en el versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí, en esta parte específica, está hablando de la deidad de Cristo, la imagen misma de su sustancia, quien sostiene todas las cosas por su palabra. Este no es otro que el mismo Dios. Pero ahora vamos a enfocarnos específicamente en los oficios de Cristo. Y dice, vamos a leer otra vez el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta es más o menos lo que nosotros siempre contemplamos en los evangelios o lo que leemos, que Dios mantiene este constante debate con los líderes religiosos del momento, haciendo referencia, no como dicen algunos, a que no cumplieran la ley, porque a fin de cuentas Jesucristo mismo cumplió la ley, sino haciendo referencia que no se creyeran más importantes de los demás por cumplir la ley, porque por mucho que lo intentaran, todos en sí, cada quien sabía y conocía que no la estaba cumpliendo absolutamente. Así que los exhortaba a no ser hipócritas. Pero también quiero que hagamos referencia a un segundo oficio que aparece en este pasaje y dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Quiero que leamos más detalladamente esto en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 7. Dice: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esta parte está haciendo referencia a el lugar santísimo. Acuérdense que el tabernáculo de Moisés y posteriormente el templo estaba conformado por tres sitios principales, que era el atrio, a donde solo podía acceder el pueblo, a la que podía acceder todo el pueblo, el lugar santo, en el que solo podían acceder los sacerdotes, y el lugar santísimo, en el cual, como dice este pasaje, Hebreos 9:7, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre,
con un sacrificio, ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Si el sumo sacerdote no salía de aquí, del lugar santísimo, recordemos que el lugar santísimo representaba la presencia misma de Dios y que allí no podía entrar nadie porque Jesucristo todavía no había muerto por nuestros pecados, y los sacrificios, que es lo que está tratando aquí, los sacrificios de los sacerdotes eran imperfectos. Entonces nuestro pecado todavía nos tenía cautivos y nos impedía acercarnos a Dios. Por eso nadie podía acceder al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, por los pecados del pueblo. Si el sumo sacerdote no salía de allí, eso significaba que Dios no había perdonado, no había aceptado el sacrificio. Así que se podrán imaginar la cara de alivio del sacerdote cuando salía de allí y lo veía todo el pueblo, porque salía con vida y porque Dios había aceptado el sacrificio de todo el pueblo. Esto era motivo de celebración realmente. Pero obviamente este sacrificio era completamente imperfecto. Pero el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, eterna. Es decir, no es que Jesús tenía que morir un año y después al siguiente y después al siguiente, sino que a través de su sacrificio perfecto ganó para nosotros la redención eterna. O sea, Dios murió por todos nuestros pecados, los que cometimos, los que estamos cometiendo y los que vamos a cometer en el futuro. Así que en este sentido tenemos que estar tranquilos, porque la salvación del Señor nadie podrá robárnosla. Él mismo dice que nadie arrebatará a sus ovejas de su mano. Pero, muy bien, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo cumplió, a través de su sacrificio, cumplió la labor de sumo sacerdote. Y en la resurrección de los pecados y en su resurrección de los muertos, allí es que vamos a ver la salida triunfal del sumo sacerdote para anunciarle al pueblo que sus pecados ya habían sido perdonados una vez y para siempre. Incluso, si leemos con detalle en el libro de Mateo la crucifixión de Jesús, vamos a notar que dice que el lugar santísimo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. O sea, dando a entender que el mismo Dios rompió este velo, diciendo: ya todos pueden acceder a mi presencia por mi sacrificio. Aquí Dios aceptó el sacrificio. Sin embargo, si Jesucristo no hubiese resucitado, sino que si hubiese ido directo, todos hubiésemos quedado así como que, ay, bueno, este sacerdote tampoco le aceptaron el sacrificio. Pero a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos podemos ver, es como un gran testimonio, el sacrificio sí fue aceptado. Dios aceptó el sacrificio perfecto hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario.
habiendo purificado de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Está haciendo referencia a otro oficio de Jesucristo, que es el de Rey de Reyes. Y el mismo libro de Isaías nos dice que su reinado no tendrá fin, o sea, su reinado es eterno. No es que va a morir y le va a heredar el título a su descendiente, o no es que va a llegar otro rey y lo va a conquistar, porque bueno, nadie puede ganarle a Dios. Entonces, Dios es el Rey de Reyes por siempre, desde siempre y para siempre. Ahora bien, en la antigüedad, cuando había un rey y tenía sus reinados, llegaba otro rey y conquistaba sus tierras, todos los que vivían en esas tierras tenían que jurarle fidelidad al nuevo rey. Y estando nosotros bajo la opresión del pecado, siendo esclavos nosotros del pecado y de la muerte, vino Jesús y nos liberó del pecado y ahora se sentó a la diestra del Padre. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es darle fidelidad a este nuevo rey. Ya yo no vivo para hacer lo que yo quiero o lo que yo decido, que en realidad es lo que el mundo quiere que creamos, porque en realidad yo digo, yo vivo para hacer lo que yo quiera. Y en realidad vives para hacer lo que el mundo quiere. Pero ahora vas a decidir vivir para hacer lo que Cristo quiere. Es esto a lo que se refiere Romanos 10:9, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si yo confieso con mi boca que Jesucristo ganó, pagó el precio por mí y que ahora está sentado a la diestra del Padre, o sea, su reinado es eterno. Si yo lo confieso como el Rey de mi vida y decido vivir ahora para hacer lo que Él decida, no lo que yo decida o lo que el mundo decida, y creyera en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos, es como decir, y creyera en mi corazón que ya Dios aceptó su sacrificio, que es una vez y para siempre, serás salvo. Creo que ahora sí lo entendí mejor. Así que espero que esto les sea de utilidad. Me despido de todos ustedes, que Dios les bendiga.